Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a través de la historia de un instrumento que es, sin duda, un ícono de la medicina, el martillo de reflejos. Veremos que es mucho más que una simple herramienta, es el símbolo de toda la exploración del sistema nervioso. Este será nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con la idea misma del reflejo, su origen filosófico. Luego, veremos cómo nació la percusión como un método para ver dentro del cuerpo. Analizaremos la invención del primer martillo, cómo evolucionó su diseño en un verdadero arsenal de herramientas, y finalmente, qué representa hoy en día en la era de la neurología cuantitativa. Todo comienza con una pregunta clínica que parece simple pero que es fundamental. ¿Cómo podemos saber si el sistema nervioso de una persona está intacto sin tener que abrirla? Bueno, la clave, como ya saben, está en el reflejo y en su correcta interpretación. Y la idea de una acción involuntaria no es para nada nueva, ¿eh? Nos tenemos que remontar hasta Aristóteles. Pero fue René Descartes ya en el siglo XVII quien le dio un giro, proponiendo un mecanismo puramente neural, separándolo del alma y la voluntad. El verdadero salto cuántico vino en los años 30 del siglo XIX con Marshall Hall. Él no solo acuñó el término reflejo, sino que nos dio el concepto del arco reflejo, esa unidad funcional que todos estudiamos, vía aferente, centro de procesamiento y vía eferente. Ahora bien, para provocar un reflejo miotático se necesita un estímulo mecánico, un golpe preciso. Y curiosamente, la técnica de percutir el cuerpo no nació en la neurología. Su origen está en la medicina interna, con la percusión del tórax. Pensemos por un momento en el escenario clínico del siglo XVIII. No hay rayos X, no hay ultrasonido, no hay nada. ¿Cómo diferenciaban un derrame pleural de una neumonía? La solución vino de aplicar un principio básico de la física acústica al cuerpo humano. Y la historia es genial. En 1761, un médico vienés, Leopold Auenbrugger, publica su Inventum Novum. Resulta que su padre era vinicultor y él recordaba cómo determinaba el nivel de vino en los barriles simplemente golpeándolos y escuchando el cambio en el sonido. Así que aplicó exactamente el mismo principio al tórax, demostrando que un sonido mate se correlacionaba con patología. Revolucionó el diagnóstico. Por supuesto, la técnica se fue refinando. Augenbrugger usaba sus dedos directamente. Pero en 1826, Pierre Piorri introdujo el plexímetro, un pequeño disco para estandarizar el golpe. Y poco después, Sir David Byrie y Max Wintrix fueron más allá. Diseñaron martillos para golpear el plexímetro, no al paciente, logrando así mucha más consistencia y fuerza en el estímulo. Pero aquí viene el giro interesante. Esos martillos torácicos diseñados para generar ondas de sonido eran biomecánicamente inútiles para el nuevo campo de la exploración de reflejos. Se necesitaba una herramienta totalmente diferente, con otra masa, otra forma. El año de 1875 es sin duda un parteaguas. De manera independiente, Wilhelm Erb y Carl Westphal publican sobre la enorme utilidad clínica del reflejo patelar. Y esto cambió todo, porque por primera vez se tenía un método objetivo para evaluar la integridad del arco reflejo espinal lumbar en un paciente vivo. La práctica clínica de la época, pues, era bastante rudimentaria. Como lo describe con mucha ironía el neurólogo Werner Berliner, los médicos usaban lo que tuvieran a la mano. Esto, claro, resultaba en una estimulación inconsistente, imposible de cuantificar y francamente muy poco profesional. Y la solución llegó en 1888, de la mano de John Madison Taylor. Su diseño, con esa icónica cabeza triangular de caucho y un mango plano, no fue un capricho. Estaba biomecánicamente optimizado para aplicar un estímulo puntual, breve, ideal para estirar el tendón y activar los usos neuromusculares de la forma más eficaz posible. Este invento no surgió de la nada, claro está. Taylor trabajaba en el epicentro de la innovación neurológica de la época bajo la tutela del gran S. Webb Mitchell en Filadelfia, un pionero en el estudio de lesiones nerviosas. Fue en ese ambiente de rigurosa investigación clínica donde la necesidad de una herramienta estandarizada se hizo evidente. Se podría decir que la innovación de Taylor abrió la compuerta. Lo que siguió es un periodo de diversificación y especialización increíble. Los neurólogos buscaron perfeccionar la herramienta para explorar distintos reflejos y modalidades sensoriales con una precisión cada vez mayor. Esta línea de tiempo lo muestra muy bien. La proliferación de diseños en las décadas siguientes fue explosiva. Y ojo, no eran simples variaciones estéticas. Cada uno de estos instrumentos, el Krauss, el Drömer, el Babinski, el Queen Square, incorporaba una filosofía de diagnóstico distinta, una solución a un problema clínico concreto. El martillo de Krauss, de 1894, es un gran ejemplo de un instrumento multifuncional. Era como una navaja suiza para el neurólogo. Integraba un pincel y una aguja para evaluar la sensibilidad, un intento de consolidar varias herramientas de semiología en un solo dispositivo.
El martillo de Trommer, de 1910, se centró en la precisión del golpe. Su diseño de doble cabeza no era estético, era puramente funcional. Una cabeza grande para tendones grandes como el patellar y una pequeña para tendones como el bicipital. Pura biomecánica aplicada. Y luego está el de Joseph Babinski, de 1912, que estaba optimizado para una tarea muy específica, la exploración de reflejos cutáneos. Su mango, que termina en ese disco metálico, fue diseñado para aplicar el estímulo preciso a lo largo del pie y poder evocar la respuesta cutáneo-plantar, y así detectar el signo de Babinski, un indicador clave de lesión en la vía córtico-espinal. Y esto nos trae a la era moderna. El gran desafío hoy en día ya no es solo obtener el reflejo, sino trascender la subjetividad de la exploración. El reto es objetivar y cuantificar la respuesta refleja. El cambio de paradigma es total. Buscamos pasar de un examen basado en la interpretación personal y en escalas cualitativas como la del NINES a un modelo que nos dé datos duros, mediciones objetivas que se puedan registrar, comparar y que no dependan de quién esté haciendo la prueba. Y la respuesta, por supuesto, viene de la tecnología. El martillo de reflejos instrumentado. Ya no es solo un trozo de metal y goma. Ahora está equipado con acelerómetros y transductores. Puede cuantificar la fuerza del estímulo, la latencia del reflejo, la amplitud de la contracción. Datos objetivos que abren la puerta al telediagnóstico y a un seguimiento mucho más preciso de las enfermedades neuromusculares. Viéndolo en retrospectiva, el viaje de esta herramienta es en realidad un reflejo de la evolución de la neurología misma. Empezó con un principio físico para escuchar el cuerpo, se convirtió en una llave para entrar al sistema nervioso, y hoy es un sensor que lo mide con precisión. Es la historia de cómo el arte de la semiología se está convirtiendo en la ciencia de la medición precisa. Para todos aquellos que quieran profundizar en este fascinante tema, a continuación se presentan las fuentes primarias que utilizamos para este análisis. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.